Muchas veces cuando hacemos algo importante, queremos que se nos reconozca. Un ejemplo de esto es aquella persona que busca un título antes de su nombre. Luchan toda su carrera, maestría, doctorado, para que luego se les diga, exijan que se les diga doctor en, máster en, licenciado, ingeniero en. Pero no solo en eso, también en cosas muy sencillas, como cuando hacemos un favor. Queremos que la otra persona nos lo agradezca y que sea luego que se vuelva nuestro deudor, que tiene que devolvernos lo que le ofrecimos, cuando eso no está correcto. En el devocional de hoy se encuentra en Marcos 9, del 33 al 37, donde dice: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús había hecho su ministerio en Galilea y en sus alrededores. Situemos a Galilea como un pequeño estado, y dentro de ese estado había un poblado llamado Capernaum. La Biblia dice que entonces estuvieron de camino a Capernaum. Y dice: y cuando estuvo en casa, Jesús le preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Al parecer, en todo el recorrido, los discípulos habían discutido entre ellos algo, pero no se lo querían decir a Jesús. Más adelante lo dice: habían discutido quién de ellos había de ser el mayor. Con esto se querían referir quién de todos nosotros es el más importante, o cuál es el nivel entre nosotros, quién tiene mayor preferencia. En fin, una discusión de grandeza que alguno de ellos podría tener. Pero no, la reacción de Jesús fue la siguiente. Él les dijo dos cosas. La primera, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Cuando Jesús se sentaba, era porque quería enseñar algo. Por eso los reunió y los sentó. Jesús estaba tratando de explicar su papel como siervo, y ellos habían hablado de grandeza. Él quería decir esta enseñanza: que los discípulos, como seguidores de aquel que venía a servir, también tendrían que servir como él. Jesús, siendo el rey soberano de toda la creación, se hizo siervo y vino no como un rey terrenal, ni como un prestigioso que merece todo. Nació en un establo, recostó su cabeza sobre un lugar donde comían los animales. Ya grande, ni siquiera tenía casa para él, no tenía una casa propia. Tampoco buscó las grandes riquezas que este mundo podría dar. Todo esto lo sabían los discípulos, y aún así no habían entendido el camino del siervo. La segunda cosa que Jesús les dijo fue que: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole de sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Los niños en ese tiempo y en ese lugar no tenían derechos ni valor. Para la gente, un niño solo era una posesión de un adulto. Jesús muestra al niño como un ejemplo de lealtad, entusiasmo, sentido de confianza, aquellas cualidades humildes de un niño que como adulto olvidamos. Los niños por eso pueden creer más fácil.
en su nombre. Por eso Él dijo que aquel que cree en su nombre, así como los niños, con esa humildad, recibe a Dios y Dios estará con él. De esta manera, podremos, con ayuda del Espíritu Santo, hacer, sí, servidores de los demás, con toda humildad, y así también reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias porque en esta mañana podemos aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Permítenos ser esos siervos humildes, Señor. Permítenos que podamos servir a cada rato, Señor, y no gloriarnos a nosotros mismos, porque tú eres el único que merece toda la gloria y todo el honor, Señor. Perdónanos si nos hemos enaltecido, nos hemos intentado por cualquier cosa engrandecer nuestro nombre. Perdónanos y, Señor, permítenos confiar en ti y hacer lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.